Bueno, muy buenas noches para todos, un cordial saludo. Espero pues que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan José Zuluaga Marín, soy el presidente del PSIGUC, el Grupo de Interés en Psiquiatría de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Medellín, Envigado. El día de hoy hablaremos del tema de urgencias psiquiátricas. Antes de darle paso a nuestro moderador José Alejandro, voy a indicar una frase que me pareció muy linda y que va muy de la mano de este tema tan importante, tan fundamental. Entonces, esta frase es tomada del libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Una respuesta amable calma la furia. Una palabra hiriente hace que aumente la ira. Entonces le doy paso a José Alejandro, que va a ser nuestro moderador el día de hoy. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Yo soy José Alejandro Mesa. Eh, en estos momentos, pues yo, como dijo pues mi compañero, voy a ser el moderador. Hago parte pues de décimo semestre y soy miembro activo de PSIGUC. Ahora daremos paso al doctor James Ibarra. Él es residente de psiquiatría como tal y nos va a hablar un poquito sobre el tema de urgencias psiquiátricas. Uy, hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctor. Bueno. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Eh, pues, no sé si de pronto antes de comenzar el seminario me quisieran contar como un poquito de este grupo que me dio como curiosidad. De pronto, perdón si no oí la introducción del principio, sino que parecía que mi audio estaba malo, pero ya lo arreglé. Por ejemplo, ¿quiénes pertenecen a este grupo? ¿De qué semestre son? Doc, pues así como a grandes rasgos, este grupo de interés en psiquiatría, como dijo mi compañero Juan José, él es como el presidente, ¿cierto?, del grupo. Yo soy un Ujú, miembro activo. En realidad hay miembros de semestres diversos, ¿cierto? Hay tanto ujú. de lo que son las materias básicas y de las materias clínicas, ¿cierto? De los cursos clínicos. En realidad es muy regado. No te puedo decir que, mira, hay de sexto, séptimo, octavo semestre, sino que es muy variado, ¿cierto? Ok, ok. Eso depende, pues, como de sí. No sé qué más quieras. Pues no sé cómo, no sé de dónde salió la iniciativa del grupo. De pronto es algún docente o ustedes mismos lo hicieron. Me da curiosidad. Pues como por saber. Doctor, qué pena por aquí. Sí, yo soy Juan José, el que habló ahorita, soy el presidente del grupo de interés en psiquiatría. No, el grupo nació como una forma de aquellos que nos apasiona este tema, nos gusta poder seguir creciendo en torno a estos temas, y me hago entender, poder investigar, poder orientarnos a estos temas con las charlas que los médicos, los especialistas, los residentes nos dan. Es un gusto, pues, a las personas que no, pues, de alguna u otra forma nos apasiona la psiquiatría. El grupo se compone por 90 personas. Pues no todos quieren ser psiquiatras, habremos que unos 15 que nos gustaría especializarse en eso, pero es un tema que como médicos es de un interés, ¿sí? Es de un interés porque diariamente en la consulta se ven muchos trastornos mentales y que en ocasiones, pues gracias a Dios en los últimos años se han estado preparando desde el pregrado clases de psiquiatría y por aquí veo a la doctora Lina, que es nuestra tutora académica, pero que se necesita mucha preparación en torno a estos temas para tratar a las patologías mentales. Esto nace como iniciativa pues de los estudiantes con el acompañamiento de la doctora Lina Gómez, que es la psiquiatra, y es un gusto pues poder de estos temas y poder compartir con las personas que nos hablan de ello. Bueno, súper. Pues la verdad, de los grupos de interés que había visto, como que no había visto como ninguno de salud mental, así que pues me pues, parece súper chévere. Pues la verdad, obvio, yo encantado de participar. Yo también pues me fascina la psiquiatría, por algo pues decidí como escogerla como mi especialidad y pues
también, aunque no está, gracias a la doctora Diago, que también me extendió la invitación, y también la doctora Diago fue la que me pasó las diapositivas. Entonces, pues también voy a estar como presentando en las diapositivas de la doctora Joana Diago. También un saludo pues a la psiquiatra Lina. Bueno, si quieren ya empiezo. Tengo pues la presentación de la profe Diago, y al final quise hacer un ejercicio como de un Kahoot. Pues es la primera vez que hago un Kahoot, pero vamos a ver si me sale. A ver. Doc, una pregunta. ¿Quieres que te hagamos pues todas las preguntas si surge alguna al final o quieres que sea en el transcurso de la charla? Como prefieran, la verdad yo con cualquier cosa me siento tranquilo. Si quieren me pueden interrumpir durante la charla si no entienden un concepto, o si quieren las anotan y las hacen al final. Ah, listo, excelente. Igualmente, Uh-huh. eh, un poquito más de la mitad de la charla, yo te interrumpo para decir como una palabra clave que es como para la asistencia como tal, ¿vale? Ok, listo. No sé si de pronto, a ver, ya está compartiendo mi pantalla. Sí, señor. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, mi nombre es James Ibarra. Yo soy residente de segundo año de psiquiatría en la Universidad de Antioquia, y también soy médico, también egresado de la Universidad de Antioquia. Entonces, pues, hoy les voy a dar el tema de urgencias en psiquiatría, y pues estas son las diapositivas que me prestó la doctora Joana Diago, que me imagino algunos ya la conocen, psiquiatra del Lomo, o algunos han tenido la oportunidad de rotar con ella, o de pronto tuvieron la oportunidad de rotar conmigo hace un año, que cuando estaba por ahí con ella cuando era R1. Bueno, entonces en el contenido de la charla, entonces se divide en estos 5 puntos. Primero voy a dar como un abordaje inicial, algunos conceptos sobre qué es una urgencia psiquiátrica. Después vamos a eh, eh, hablar de 4, digamos, problemas principales. Entonces va a ser la agitación psicomotora, un pequeño abordaje del paciente psicótico, el suicidio y el delirio. Bueno, entonces empecemos por el abordaje. Entonces, ¿qué es una urgencia psiquiátrica? Entonces, realmente una urgencia psiquiátrica van a ser pues esos síntomas psíquicos que van a ser agudos e intensos, que pueden ser agudos en ese momento, que pueden haber sido reagudizados en esas últimas horas o días, que van a ser pues percibidos como perturbadores o amenazantes, no solamente para el propio paciente, que es el que sufre la condición, sino que también puede ser para el entorno social, la familia o los cuidadores. Esos síntomas pues van a generar una solicitud de atención inmediata. Entonces, la idea es como hacer un abordaje integral. Cuando uno habla de urgencias en psiquiatría, realmente uno tendría a pensar que todos los pacientes son psiquiátricos, pero no. Realmente vamos a ver que hay una alta frecuencia de problemas no psiquiátricos involucrados también. Entonces van a haber problemas somáticos y psiquiátricos, y el médico general tiene que hacer un gran ejercicio del diagnóstico diferencial. Entonces los objetivos en la atención van a ser determinar los riesgos que tiene el paciente, controlar al paciente que está agresivo, lo más importante, lo que les dije ahorita, descartar una causa orgánica y definir la ubicación final del paciente, si va para hospitalización, si lo mantenemos en observación o si lo vamos a dar de alta. Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues si bien los datos son variables, más o menos las urgencias psiquiátricas representan del 3 al 12% de todas las urgencias en general. Además, un 24 al 30% de los pacientes que ya tienen una patología médica, además van a tener una patología psiquiátrica. Un 9% van a tener una sintomatología enmascarada, o sea que ese no va a ser su principal motivo de consulta, y generalmente son muy frecuentes. Más o menos en Estados Unidos hay 2 millones de urgencias psiquiátricas al año. En el cuadrito de abajo están como algunas de las motivos de consulta clásicamente definidos por grupo de edad. Entonces tenemos que los adultos clásicamente van a consultar por síntomas del estado del ánimo, por síntomas psicóticos o por una agitación.
los jóvenes podrían consultar por algunos rasgos de la personalidad, algunos trastornos adaptativos. Es importante también el consumo de sustancias y conductas suicidas en este grupo de población. Los niños generalmente pueden consultar por trastornos de la conducta o por discapacidad intelectual, y los adultos mayores, que también vamos a hacer un énfasis sobre todo en el inicio de síntomas en este grupo de edad, van a consultar por síntomas depresivos, síntomas confusionales, cognitivos o intolerancia a los tratamientos. Entonces, en la evaluación del paciente, pues obviamente es muy importante el triaje, y pues usualmente pues sería bueno que el triaje lo hiciera un médico, pero pues yo sé que en algunos sitios pues es difícil, a veces el triaje lo hace como otra persona. ¿Y por qué es importante que sea el médico? Porque debe haber una evaluación psiquiátrica completa, o sea, la entrevista, la exploración psicopatológica, el examen físico y neurológico completo, porque muchas van a ver que muchas de estas urgencias psiquiátricas en realidad es un ejercicio mucho de diagnóstico diferencial. Vamos a tener que también ver la posibilidad de realizar paraclínicos y formular medicamentos. Y como la doctora Diago, no sé si algunos ya han rotado por ella, ella tiene un cuadrito muy lindo en donde les da como diagnósticos por síndromes. Entonces está el síndrome depresivo, el síndrome maníaco, el síndrome psicótico, el síndrome confusional, y saber cómo el abordaje o los síntomas por síndromes puede ser muy clave para enfocar este tipo de pacientes. ¿Qué pacientes pues entonces tendríamos que hospitalizar? Entonces, todo paciente que tenga daño a sí mismo o hacia los demás, o sea, riesgo de autoagresión, heteroagresión o daño también a su integridad. También podremos considerar si ha habido un fallo terapéutico previo, si la gravedad sintomática es mucha y no es posible la contención por parte de la familia, o si el paciente tiene una nula red de apoyo, también es una consideración para hospitalizar. Bueno, entonces, algunos, digamos, como conceptos, vamos a evaluar entonces el escenario donde estamos. Vamos a evaluar también la capacidad, la disposición del paciente. Algunos mensajes claves es mantener siempre una distancia muy segura, ser directo con un tono de voz que no sea muy elevado, pero tampoco que no sea muy temeroso. Vamos a ser directos, respetuosos y amables. Usualmente, pues si el paciente es capaz de contarnos la historia, es muy bueno dejarlo que él cuente, obviamente teniendo en cuenta el tiempo razonable que tenemos en urgencias, pero también siempre es importante, si el paciente viene con acompañante, también escuchar la versión del acompañante en la consulta. Este cuadrito es muy importante, y esto sí, les hago mucho énfasis en esto porque generalmente los médicos generales son los que van a hacer el ejercicio de sospechar la organicidad. Entonces, estos son como algunos de los conceptos claves. Entonces, cuando hay un primer episodio psicótico, usualmente pues siempre se debe de descartar lo orgánico primero. Si bien este primer episodio puede significar el inicio de una enfermedad mental, siempre se debe de descartar la organicidad. Muchas enfermedades no psiquiátricas pueden dar síntomas psicóticos. Entonces, siempre estos pacientes es indicación de neuroimagen, indicación de paraclínicos, sobre todo infecciosos. Por ejemplo, la sífilis es una de las enfermedades que le dicen la gran simuladora. Entonces, le dicen así porque la sífilis, la neurosífilis, puede asimilar muchos síntomas psiquiátricos. Entonces, siempre es importante pedir los exámenes para VIH, para sífilis, una glucosa, entre varios exámenes antes de definir si el paciente tiene una enfermedad psiquiátrica. Que el paciente tenga una personalidad previa bien adaptada y que haya un cambio brusco en su personalidad también nos puede indicar de que algo está pasando, que no sea psiquiátrico, que no haya factores precipitantes, y uno de los más importantes también es la atipicidad semiológica. ¿Eso qué significa? Usualmente, por ejemplo, los síntomas psicóticos en un paciente con una enfermedad mental primaria, por ejemplo, tienden a ser alucinaciones auditivas.
Eso es como lo más común que se presenta. Pero si un paciente tiene alteraciones sensoperceptivas, por ejemplo, alucinaciones olfatorias, gustativas o visuales, pero demasiado específicas, nos puede estar hablando de otras etiologías. Puede ser una epilepsia del lóbulo temporal, que a veces puede ocasionar este tipo de alucinaciones, una lesión ocupante de espacio en el sistema nervioso u otra entidad neuroinfecciosa o neurológica que nos pueda dar estos síntomas. Entonces, siempre que haya un inicio muy agudo y que los síntomas no sean tan típicos, tienen que prender mucho las alarmas para empezar a buscar organicidad. Entonces, como ya dije, que no tenga antecedentes, tenga un inicio brusco, que la edad no sea la convencional. Por ejemplo, la mayoría de los trastornos psiquiátricos primarios, la edad de presentación tiende a ser la adolescencia tardía y adultez temprana, con excepción de la depresión, que suele ser la tercera o cuarta década de la vida. Sin embargo, un paciente muy anciano que no tiene antecedentes de enfermedad mental, por ejemplo, un paciente de 60 años que inicie con un cuadro agudo, eso nos tiene que hablar de que probablemente esté cursando con otra explicación no psiquiátrica. Entonces también es importante ver eso, la edad del paciente. Ver también la historia del consumo de sustancias, si ha habido resistencia al tratamiento, muy importante en el examen mental. Usualmente en los seminarios siempre le hacemos énfasis que los trastornos mentales primarios usualmente no tienden a alterar el nivel de conciencia. Si en urgencia se encuentran un paciente con algún grado de alteración del nivel de conciencia, o sea, está somnoliento, estuporoso, busquen siempre una causa orgánica. Y también hallazgos orgánicos, por ejemplo, estigmas de trauma o algún paraclínico que encuentren alterado, también pueden hacer sospechar. Entonces, esto va a ser como fundamental siempre en urgencias. Entonces, lo primero que van a hacer cuando ven a un paciente que ingrese a urgencias es primero descartar lo orgánico. Si es un paciente ya conocido, con enfermedad mental, que las crisis siempre le dan de la misma forma, que ustedes ya lo conocen mucho pues, en el hospital y que los síntomas son típicos y el familiar corrobora lo mismo, digamos que se le terminó pues, el medicamento, digamos que ahí pues, uno puede estar un poco más relajado, pero siempre cuando es una primera vez o cuando es un paciente que la evolución no les cuadra para algo psiquiátrico, siempre deben estar pendientes de eso. Buscar algo orgánico, y eso también es muy importante en la remisión, porque muchas veces al lomo llegan remitidos pacientes que de pronto la explicación de sus síntomas puede ser una demencia, o puede ser una ACV, o pueden ser diversos otros factores que podrían estar ahí causando esos síntomas neuropsiquiátricos. Bueno, entonces vamos a hablar de del primer problema, que es la agitación psicomotora. Entonces, la agitación psicomotora, pues, es un fenómeno que se puede presentar en cualquier tipo de persona, incluso en personas que no tengan enfermedad mental como tal. Entonces, esto va a ser, pues, un reto porque pues, siempre va a tener un riesgo en la seguridad del paciente y del equipo. Vamos a hacer un ejercicio muy importante, como ya les dije, en buscar la etiología y descargar la organicidad. El manejo pues inicial, y ahorita ya les muestro como qué tipo de medicamento se puede usar. Disminuye pues la distancia y mejora las indicaciones de la atención, y siempre en los lugares en donde trabajen pregunten por algunos planes de contingencia. Por ejemplo, en el hospital mental usualmente hay botón de pánico en los consultorios de urgencias, o se tiene establecido como código verde cuando un paciente se agita. Entonces, tenemos que la agitación, digamos, va a ser es un síndrome pues inespecífico que puede tener muchas etiologías, pero a grandes rasgos va a estar dado por una actividad motora excesiva que no va a tener como ningún tipo de fin específico. Entonces va a tener un incremento de esa actividad motora. Normalmente va a estar acompañado de alteraciones afectivas como irritabilidad o ansiedad. Pueden haber algunos cambios del lenguaje. El lenguaje puede estar altisonante, o incluso el paciente puede usar lenguaje soez.
y generalmente también hay alteraciones en el pensamiento que van a estar asociados al desencadenante. Los factores de riesgo para una agitación, entonces la literatura nos cuenta que generalmente son hombres jóvenes, entre 15 y 30 años, está también asociado a un bajo nivel de escolaridad y al desempleo. Sin embargo, en cuanto a los factores de riesgo clínicos, uno de los más importantes predictores de una agitación es una conducta violenta previa o una agitación previa, que incluso va a estar hasta en el 40% de los casos. Sin embargo, pues las enfermedades psiquiátricas o neuropsiquiátricas como la esquizofrenia, la epilepsia, la discapacidad intelectual también podrían dar factores de riesgo para la agitación, un mal control de la misma enfermedad, o lo que pasa muchas veces es que el paciente tiene una pobre adherencia a los medicamentos. En cuanto a otros factores de riesgo, tenemos que el paciente haya ingresado a urgencias en contra de su voluntad, que esté en esas primeras semanas de ingreso, que tenga algún conflicto con algún personal de salud u otro paciente, o algunos rasgos pues como ya inherentes en la personalidad. Entonces, lo principal, entonces, antes de acercarse a un paciente agitado es, primero, reunir toda la información previa. De pronto a veces hay pacientes que los trae la policía, entonces a veces puede ser bueno como hablar con la policía un rato para saber el contexto de dónde viene el paciente. Lo otro es el escenario, entonces vamos a evaluar en dónde vamos a hacer la entrevista y si requerimos la compañía de los enfermeros o del acompañante del paciente. Una de las cosas más importantes en este tipo de pacientes es lo que se llama desescalamiento verbal. ¿Eso qué significa? Eso significa algunas medidas que nosotros podemos hacer solamente usando la palabra para ayudar a que el paciente esté menos irritable y de pronto pueda resolver su agitación. ¿Qué es lo importante ahí? Lo importante, pues primero es mantener una distancia segura. Entonces, más o menos dicen las guías como a 2 brazos, más o menos esa es la distancia. Usualmente, como les dije, hablar en un tono de voz calmado, que no sea altisonante, pero que tampoco sea muy sumiso o muy temeroso. Usualmente vamos a identificar sentimientos o a identificar necesidades del paciente. Podría ser un buen ejemplo empezar presentándose. Hola, mi nombre es James, yo soy el médico encargado de urgencias, yo voy a ser el encargado de ayudarlo, preguntar cómo, en qué lo puedo ayudar, necesita algo, puede ser buena idea decirle que se siente, que busquen una manera de resolver esto, validar las emociones del paciente. Puede ser que un paciente se ponga agitado porque llevó mucho tiempo esperando, entonces uno validar. Entiendo que muchas personas, si tienen que esperar un largo tiempo para ser atendidos, también se pongan enojados, y proceder a preguntarle sobre si necesita algo, si podemos ayudarle con algo. En tal caso de que el paciente no funcione esto, podríamos ofrecerle medicamento. Generalmente siempre se ofrece un medicamento oral. Entonces, uno podría ser bueno explicarle a las pacientes las razones por las que debería tomarse el medicamento, siempre con mucho respeto. Entonces, uno podría decirle, lo veo un poco alterado, yo recomendaría que si está de acuerdo, podríamos usar un medicamento para que se sienta un poco más tranquilo. Después podemos charlar los dos y ver en qué le puedo pues ayudar. Generalmente las guías nos recomiendan que demos instrucciones claras, que el discurso no sea muy largo, sino que sea más bien como conciso, y nunca como prometerle al paciente cosas como que no podemos cumplir. Siempre al estar hablando con un paciente agitado vamos a estar muy pendientes de lo que se llama signos inminentes de agitación, o sea, signos inminentes de agresión que el paciente va a tener contra nosotros. Entonces siempre hay que vigilar, por ejemplo, que el paciente no tenga los puños apretados,
que el paciente no haya un aumento de la frecuencia respiratoria, que el paciente no tenga una mirada fija sobre nosotros o una postura amenazante hacia nosotros, porque ante todo también hay que estar vigilando nuestra seguridad frente al paciente. Algunas etiologías, y esto es muy importante, el paciente agitado puede ser por muchas razones, incluso como les dije, puede ser un paciente que por algunos rasgos de la personalidad o porque está muy enfadado de pronto porque tuvo que esperar mucho tiempo antes de ser atendido, cause esto. O también puede ser diversas etiologías como el delirium, un déficit cognitivo, que el paciente llegue con abuso de sustancias o alcohol, o que tenga un trastorno psiquiátrico mayor, ya sea que el paciente esté psicótico o tenga un trastorno del afecto, como un trastorno depresivo o maníaco. Entonces siempre es importante como saber el contexto y saber para tratar de enfocar al paciente en alguna de las etiologías que yo he mencionado. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Lo más importante es la prevención. ¿Cómo hacemos la prevención? Lo más importante es ser cordial, decirle al paciente quiénes somos, que lo vamos a, pues, a ayudar. A veces simplemente como ese buen trato con el paciente ayuda mucho a prevenir como este tipo de escalamientos. Después, si el paciente si el paciente lo vemos que se está tornando pues, irritable, hacer una contención verbal, como les dije. En algunos sitios se puede utilizar el aislamiento, que es colocar a un paciente en un sitio solo durante un rato para que se calme. Sin embargo, pues no en todos los sitios está disponible. Ya cuando vemos que la contención verbal ha fallado y después de ofrecerle al paciente un medicamento oral y que éste lo haya rechazado o que haya un paciente con signos inminentes de agresión, procedemos entonces a la contención física, siempre con contención farmacológica posterior. Usualmente en la contención física más o menos son entre 5 a 6 personas, cada uno pues encargado de una extremidad. Usualmente pues el líder es la persona que sostiene la cabeza. La idea es contener al paciente mientras se le aplica algún medicamento farmacológico para sedar o calmar al paciente, y posteriormente se podría utilizar algún método de sujeción mecánica a las extremidades. Y siempre tener en cuenta, súper importante, que ningún paciente que esté con sujeción mecánica, o sea, todo paciente que esté con sujeción mecánica debe estar con medicamentos. Ningún paciente que esté con sujeción mecánica puede estar sin medicamentos, porque eso pues ya es considerado maltrato, incluso pues diversos grados como de tortura. Entonces pues la idea es que si un paciente está muy agitado y nos vemos en la necesidad de usar la contención mecánica, siempre debe ir acompañado de la contención farmacológica. Nunca contención mecánica sin contención farmacológica. Bueno, ¿qué es lo que no debemos hacer? La idea es, como dijimos, el desescalamiento verbal. También existe algo como escalamiento iatrogénico, que es algunas acciones que hacen los médicos como para incluso escalar más la situación. Entonces, ¿qué es lo que uno no debería hacer? Uno es ignorar al paciente, negarse a escuchar, intentar como criticar o emitir juicios de valor o avergonzar a la persona por su mal comportamiento, escalar incluso la voz y empezar a gritar con el paciente, o insistir mucho en la negociación cuando un paciente se ve que claramente no rechaza, y lo que les dije, no se debería hacer promesas que no se pueden cumplir. Entonces, estos son algunos de los medicamentos que se pueden usar en un paciente con una agitación. Entonces, debemos tener en cuenta como estas etiologías. Entonces, empezando por un delirium, de pronto, pues, aunque no es el tema, delirium, o el que antes se llamaba síndrome mental orgánico, ya lo vamos a ver pues después en la charla, pero es importante saber que las benzodiazepinas pueden incrementar el delirium. Entonces,
siempre cuando un paciente está con delirium o con síntomas confusionales, usualmente lo que se prefiere es un antipsicótico. Normalmente el de primera línea, según dicen las guías, es el haloperidol, y uno lo podría dar vía oral o si no vía intramuscular, más o menos entre 2,5 a 5 miligramos intramuscular. Muy importante, si el paciente tiene síntomas de abstinencia alcohólica, y eso va a ser muy importante, no solo abstinencia alcohólica, sino abstinencia a depresores en general, como abstinencia a benzodiazepinas. Usualmente cuando el paciente está agitado por abstinencia, lo más recomendable, lo que dicen las guías, es que uno utilice las benzodiazepinas como el medicamento de elección. Entonces, si el paciente puede recibir por vía oral, uno intenta con lorazepam de 1 a 2 miligramos, pero si el paciente es necesario usar la vía intramuscular, uno utiliza el midazolam de 5 miligramos y lo podría como repetir cada 20 o 30 minutos hasta la sedación del paciente. Muy importante acá, y de pronto no lo mencionaba las diapositivas, pero es la vía del acceso. Usualmente cuando un paciente está agitado, lo que yo quiero es que la vía de administración sea rápida. Si el paciente pues me recibe oral, fantástico, pero si no, usualmente se utiliza la vía intramuscular. ¿Por qué no la vía intravenosa? Una, porque a veces puede ser difícil acceder a esta vía cuando el paciente está muy inquieto. Y dos, y muy importante, algunos de los medicamentos, sobre todo los antipsicóticos, pueden causar algunos síntomas graves cuando se administran por vía intravenosa. Por ejemplo, el haloperidol administrado por vía intravenosa y sobre todo en cantidades grandes podría causar arritmias, por ejemplo, arritmia de puntas torcidas, y esto podría llevarnos a un paciente que está pues agitado a un paro, y pues obviamente es un desenlace mucho peor. La idea es que el medicamento sea seguro, y para garantizar que el medicamento sea seguro, lo más recomendado es administrarlo por vía intramuscular, no por vía intravenosa. Sobre todo lo que les dije, el haloperidol, siempre inténtenlo administrar por vía intramuscular, nunca por vía intravenosa. Y cuando administren algún medicamento de sedación, sería muy bueno que pasaran al paciente a una sala donde pudieran monitorizar la frecuencia respiratoria, donde pudieran monitorizar también los signos vitales, puesto que pues aunque se intenta que los medicamentos sean seguros, en algunos tipos de pacientes podrían causar algún grado de somnolencia o en algunos casos algún grado de depresión respiratoria, pero como vamos a ver, no es tan frecuente si uno sabe dirigir bien la etiología. Entonces, en delirium, siempre antipsicótico, haloperidol, risperidona, también se puede usar la quetiapina. En abstinencia, sobre todo con depresores, o sea, alcohol, benzodiazepinas, usar benzodiazepinas. Cuando hay una intoxicación por alcohol, y esto es muy importante, el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Eso significa que si yo le meto al paciente otro depresor del sistema nervioso como la benzodiazepina, voy a estar aumentando el riesgo de que el paciente me haga una depresión respiratoria. Por eso, en este caso, cuando hay una clara asociación con una intoxicación por alcohol, usualmente se recomienda haloperidol en vez de benzodiazepinas. No solamente con alcohol, si un paciente está intoxicado por opioides, o sea, cualquier intoxicación por depresores, usualmente no se recomienda las benzodiazepinas porque es otro factor que le suma el riesgo de una depresión respiratoria. Y si hay un paciente con psicosis, usualmente se podría usar la clásica combinación que muchos de ustedes han visto o que muchos de ustedes van a ver que se usa en urgencias, que es el 5 y 5. 5 miligramos de haloperidol y 5 miligramos de midazolam intramuscular. También en algunos pacientes psicóticos y en algunos centros que lo tienen, uno podría usar olanzapina intramuscular. Siempre con el conocimiento de que si yo uso olanzapina intramuscular en un paciente, no puedo usar benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque la olanzapina usualmente
no solamente por el riesgo de sobresedar al paciente, sino que la olanzapina usualmente tiende a bajar mucho la presión y a veces esta interacción olanzapina con benzodiazepinas lo que me puede causar es una presión baja, bastante como refractaria, entonces pues son dos medicamentos que no se deberían combinar. Entonces, si voy a combinar un antipsicótico y una benzodiazepina, la combinación clásica y la que más se usa es haloperidol con midazolam. Si voy a usar la olanzapina, solo utilizo olanzapina solita. Igual en los primeros niveles, lo que está disponible usualmente es el haloperidol o el midazolam. Y aunque aquí no está, si es una intoxicación por algún agente desconocido, usualmente lo más seguro es usar una benzodiazepina, puesto que algunas intoxicaciones pueden causar algún tipo de arritmia. Hay intoxicaciones que pueden bloquear los canales de sodio, que también puede causar alteraciones cardíacas, y en esos casos el medicamento más seguro son las benzodiazepinas. O sea, si hay un paciente con una intoxicación por estimulantes, por cocaína o una intoxicación por múltiples sustancias, el fármaco más seguro sería la benzodiazepina. Y aunque acá tampoco está, que también me parece muy importante, hay una cosa, un concepto que se llama como efecto paradójico de las benzodiazepinas. ¿Eso qué significa? Significa que cuando yo le doy benzodiazepina a un paciente, en lugar de sedarlo, hago todo lo contrario, hago una agitación paradójica. ¿Esto en qué puede pasar? Esto puede pasar en algunos pacientes con discapacidad intelectual. Entonces, cuando hay discapacidad intelectual o pacientes con algún grado de deterioro neurocognitivo mayor, si yo aplico benzodiazepina, puedo tener el riesgo de presentar una agitación paradójica. Entonces, siempre debo tener en cuenta esto si de pronto es un paciente con discapacidad intelectual o un paciente con deterioro neurocognitivo, tener esta precaución a la hora de usar el midazolam. Listo. Bueno, no sé si queda alguna pregunta porque de pronto siento que este tema es como muy denso. Como, Doc, pues continúo. hasta ahora, pues puedes continuar. No hay ninguna pregunta. Bueno, O no sé si alguien tenga alguna pregunta, puede abrir el micrófono. sí, porque de pronto tiende a ser un tema muy denso y pues sería bueno si tuvieran alguna pregunta para hacerlo como más dinámico. Pero sí, la idea es que uno puede usar antipsicóticos o benzodiazepinas según el caso. Los antipsicóticos usualmente se utilizan cuando hay intoxicación por depresores o cuando hay síntomas confusionales que nos pueden estar indicando un delirium. Las benzodiazepinas son más seguras y usualmente se usan en abstinencia a depresores, lo contrario a la intoxicación, o cuando hay un paciente agitado con una intoxicación indeterminada. Entonces, si un paciente me lo trae la policía, se sabe que consume muchas sustancias y yo no sé qué fue lo que le pasó, está agitado, el medicamento más seguro para usar en ese caso es el midazolam. Y si el paciente está con psicosis, podría usar haloperidol con midazolam u olanzapina, siempre y cuando la olanzapina no se la mezcle con una benzodiazepina. Bueno, entonces tenemos los 5 principios en la... Doctor, qué pena una Doc, pregunta. dígame. Por ejemplo, en un primer nivel y llega un paciente psicótico y solo está la benzodiazepina, el midazolam, y no está, por ejemplo, el haloperidol, ¿tendría Bueno, también un efecto? ¿Podría darse solamente esa? Si en sí, caso tal de claro. que esté una de las dos, solo una de esas dos. Usualmente suelen estar las dos, pero si solo cuento con midazolam, sí. A pesar de que el midazolam no tiene un efecto antipsicótico, en teoría lo que yo necesito es contener al paciente. Puedo contener al paciente con midazolam y después iniciar un proceso de remisión si es necesario. Usualmente cuando se remite al paciente, allá va a recibir los antipsicóticos que necesita. Pero sí, claro, si yo tengo solamente midazolam, yo lo uso, está bien.
Lo único, no usarlo, por ejemplo, un paciente que te llegue borracho, que no haya consumido más sustancias, sino solamente alcohol, de pronto ahí usarlo de pronto no sería tan indicado por ese riesgo que tiene a hacer una depresión respiratoria, solamente cuando está combinado con otros depresores. Usualmente la benzodiazepina por sí solita tiene bajo riesgo de depresión respiratoria, pero si el paciente ya viene consumiendo alcohol, viene consumiendo opioides o otro tipo de depresor, pues ya el riesgo es como más grande. Si respondí la pregunta. Sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno, listo. Y recuerden la vía, siempre intramuscular, nunca intravenoso. Eso es muy importante. Y recuerden ofrecer al paciente un medicamento oral, primero también si él acepta. Entonces sí, siempre hacer una evaluación apropiada, siempre hacer primero un desescalamiento verbal, la farmacoterapia pues guiada por la etiología que vamos a sospechar la agitación, siempre pues tener en cuenta esas condiciones médicas asociadas a la hora de dar el tratamiento y se debería minimizar la restricción y la reclusión física. Entonces normalmente en un paciente lo que dicen las guías es que no debo usar la sujeción mecánica más allá de 4 a 6 horas, porque usualmente tengo la contención farmacológica para que me pues sirva para eso. En un niño creo que es incluso un poco menor, pero en los adultos usualmente no es bueno usar la sujeción mecánica por largo periodo de tiempo, no solamente porque al paciente le vaya a generar algún tipo de lesión, sino que el hecho de no moverse puede predisponer al paciente a más úlceras por presión, el hecho de estar inmovilizado puede predisponer al paciente a que continúe agitado, puede ser incluso una experiencia traumática para el paciente, entonces realmente se debería minimizar la restricción mecánica en los pacientes. La restricción solo se utiliza en el momento agudo mientras le hace efecto los medicamentos. Entonces uno le coloca los medicamentos y procede pues a la restricción más o menos de 4 a 6 horas máximo y uno reevalúa si es necesario. Usualmente se le debería quitar en ese tiempo y se puede seguir con medicamentos orales o con un esquema de sedación si el paciente se vuelve a agitar. Lo otro que de pronto aquí no está es como que cada cuánto se pueden usar este tipo de medicamentos. Entonces, usualmente las guías recomiendan administrar una dosis y esperar más o menos 30 minutos antes de la siguiente dosis. Usualmente se pueden aplicar 3 dosis de cada uno, siempre estando pendiente los signos vitales del paciente y por eso es importante que monitoricen a los pacientes que vayan a sedar. ¿Qué más es muy importante acá? Aloperidol. El aloperidol tiene, lastimosamente, pues unos efectos no deseados en los pacientes, sobre todo en hombres jóvenes que consuman sustancias. Entonces, el aloperidol puede causar algunos síntomas extrapiramidales. Entre los síntomas extrapiramidales que pueden causar, más allá de las distonías, está uno que usualmente a veces es difícil que lo reconozcan, que es la acaticia. La acaticia es una sensación subjetiva de mucho malestar cuando el paciente está quieto en un solo lugar. Entonces el paciente puede estar inquieto, puede moverse por todo el servicio y va a describir eso, una sensación subjetiva de malestar cuando está quieto. Usualmente el paciente dice, doctor, es que yo no me hallo. Es muy importante reconocer eso porque hemos visto algunos pacientes que los médicos, por ejemplo, llega un paciente por, digamos, síntomas ansiosos. El médico le coloca aloperidol. Al cabo de un ratico empieza el paciente con acaticia, pero algunos médicos piensan que sigue inquieto, sigue agitado y proceden a meterle otra ampolla de aloperidol, lo cual va a exacerbar sus síntomas. ¿Qué es lo peligroso con la
acaticia, que no solo es una sensación muy maluca, sino que la acaticia estaba relacionada con el suicidio. Es como de los síntomas extrapiramidales que más hay que tener cuidado por su asociación al suicidio. Entonces es muy importante que cuando pongamos haloperidol tengamos en cuenta ese efecto adverso. Entonces le preguntamos al paciente si tiene esa sensación subjetiva maluca de no estarse quieto después del haloperidol o si tiene algún tipo de contracción muscular dolorosa que también puede causar el haloperidol. Que también es importante, hay otro medicamento que se usa mucho que también puede causar este tipo de alteraciones, como la metoclopramida. La metoclopramida es el medicamento que uno lo utiliza mucho en el primer nivel, sobre todo para manejar las náuseas, el vómito, bueno, incluso a veces el dolor de cabeza. También es importante eso mismo. Cuando estoy dando metoclopramida a un paciente, debo estar muy pendiente de eso, que no haga acaticia. Lo mismo con el haloperidol. Y si me preguntan entonces cómo manejo la acaticia, uno podría manejarlo con benzodiazepinas. De pronto, tal vez por eso es que los 5 y 5 puede ser muy popular porque los 5 miligramos de midazolam estarían en teoría calmando algunos de los síntomas extrapiramidales que podría estar causando el haloperidol. Pero entonces tengan en cuenta eso cuando coloquen haloperidol solito y si es un hombre joven que tenga antecedente de consumo de sustancias. Inicien en una dosis bajita. Y si el haloperidol no es suficiente para sedarlo, consideren usar midazolam. Usualmente, alguna literatura dice que con 7.5 miligramos de haloperidol ya se ocupa la mayoría de los receptores D2, que es el objetivo pues, de nosotros. O sea que en teoría, con 2 dosis de 5 miligramos, ya estaríamos logrando el efecto como máximo. Y si aplicamos más de 2 dosis, ya estaríamos aumentando son los efectos adversos. ¿Alguna pregunta? Sí, doc. Juan. Doctor, qué pena una preguntita. En la contención, pues no sé, esa contención ya cuando no están las 5 o 6 personas que usted nos indicaba y nos mostraba en la foto, esa contención con qué se hace, pero con sábanas, con alguna correa, con lo que tenga Sí. ahí, no sé. Usualmente lo que se usa en algunos hospitales existen como unos dispositivos. Hay unos chalecos que sirven para inmovilizar. Hay algunos pues en el lomo. Otras veces utilizan como sujetadores, son como unas bandas con unas cuerdas que uno pues eh, las coloca en cada extremidad y van pues como a la camilla. En los primeros niveles de pronto a veces es más difícil, entonces se podrían usar sábanas o se podría usar también un colchón. Pero pues la idea es que la sujeción no dure mucho tiempo. O sea, es como para el ratico, mientras al paciente le hace efecto los medicamentos. Después de eso ya uno tendría que estar pensando en quitarla. Pero sí, en un primer nivel, pues de pronto no hay eso, se pueden usar como sábanas. De hecho, pues yo antes me lo sabía, pero ahora ya no. Hay un nudo como especial que sirve para eso, como para apretar, pero que no lastime tanto la piel. Eso me lo enseñaron en el internado, pero la verdad ya se me olvidó cómo, pero sí existe como una especie de nudo que uno puede hacer como con una sábana o con unas vendas. Uno puede hacer como esa especie como de, pues, como de nudo. La verdad no me acuerdo cómo hacerlo, pero sí, pues, sí sé que existe y en algún momento de mi vida sí lo he usado. Pues en el caso de que no haya nada más con que hacer la sujeción. Entonces uno podría pues usar eso. Pero para que sepan que existe, pueden buscar como cómo hacer como el nudo para la sujeción. Se puede hacer con una sábana, con una venda. En el caso de que ustedes tengan chaleco o que tengan que tengan alguno de estos tipos de dispositivos, los podrían usar. Pero sí, se hace con eso. Muchas gracias. Pero sí. Bueno, listo. Y este es un cuadro de la profe Diago donde están algunos de los
medicamentos que se utilizan. En Colombia ya no está, ya casi no se consigue la ziprasidona, entonces ese pues digamos que no va a estar tan disponible, pero el resto sí. Lorazepam siempre va a estar, haloperidol y midazolam, que es lo que se usa en los primeros niveles. Estos pues son los medicamentos, son los no mentiras. Bueno, ahí están variados entre antipsicóticos y benzodiazepinas. Bueno, no sé si queda alguna pregunta con el paciente agitado, que de pronto es un tema como extenso. Pues hasta el momento no hay dudas. Listo. Continuamos entonces con el paciente psicótico. Bueno, la psicosis pues es cuando un paciente, pues en términos generales hay una desviación como en la forma de percibir la realidad. Usualmente pues se caracteriza por alguno de estos, ideas delirantes, alucinaciones, ideas delirantes entendido como esas ideas que no se comparten por otras personas, que no son reales, pero que hay una creencia absoluta, una convicción absoluta, y que a pesar de que se muestren las evidencias, no se reducen. Las alucinaciones, que son conocidas como la percepción sin objeto, que pueden ser de múltiples características según como el sentido, por ejemplo, si son auditivas, las más comunes en psiquiatría, o visuales, olfativas. También otros síntomas, la desorganización del pensamiento, que a grandes rasgos es como un paciente que yo no le entiendo, que cuando él me habla su discurso es tan desorganizado que no logro sacar una conclusión, no logro entenderlo. Y otra de las características del paciente psicótico es un comportamiento desorganizado o bizarro. Entonces, dentro de el episodio psicótico, lo más importante es, primero, todo primer episodio psicótico se tiene que estudiar. O sea, si estos síntomas se mantienen más o menos una semana, o si los síntomas son tan graves que llevan al paciente a urgencias, se debe estudiar la causa. Entonces, ¿qué causas pueden causar el primer episodio psicótico? Múltiples causas, desde causas neurológicas hasta metabólicas, hasta intoxicaciones, hasta consumo de sustancias. O sea que siempre que haya un primer episodio psicótico, siempre deben hacer el ejercicio del diagnóstico diferencial, tomar paraquínicos. Digamos que no voy a mencionarlos todos, pero sí desde una glucometría, un hemograma, función renal, función hepática, infecciosos, neuroimagen, siempre estudien como los primeros episodios psicóticos en todos los pacientes. Ya cuando hemos hecho el ejercicio de descartar, pues la doctora Diego pues nos pone esta gráfica que nos ayuda como a definir el episodio psicótico, y nos pone que si es afectivo o no. Afectivo significa que hay alguna alteración del afecto, o sea, el paciente está muy triste, o todo lo contrario, el paciente está eufórico. ¿Por qué? Porque la psicosis es un síntoma de una gran variedad de enfermedades psiquiátricas y no psiquiátricas. Entonces, podemos tener desde una depresión psicótica hasta una manía psicótica. Entonces, eso a veces es muy importante como para que ustedes nos ayuden a hacer el diagnóstico a nosotros. Si un paciente primero empezó con ánimo triste y después vino la psicosis, y durante la psicosis ustedes lo ven predominantemente triste, es una psicosis afectiva. O por el contrario, un paciente que inició muy eufórico, hablando mucho, realizando muchas compras, haciendo muchas cosas en el día, que después inició con síntomas psicóticos, y durante la psicosis ustedes lo ven hablando mucho, les transmite como mucha alegría, también pueden considerar eso como una psicosis afectiva. Y ya las psicosis no afectivas ya las clasifican, digamos, según por el tiempo. Entonces, usualmente tenemos las agudas, las que duran menos de 6 meses, y las crónicas, las que duran más de 6 meses. Entonces, una psicosis que dura más de 6 meses, pues ya podremos estar hablando de una esquizofrenia o un trastorno delirante. Pero si son agudas, por ejemplo, que dure
más o menos un mes, podemos estar hablando de un trastorno psicótico breve, entre 1 mes y 3 meses, un esquizofreniforme, o una duración variable, también puede ser psicosis por sustancias. Y otras causas de la psicosis que pues realmente no son tan comunes y pues no es como el objetivo de la charla. ¿Qué es lo importante acá? Que cuando hemos hecho el ejercicio, vamos a escoger el antipsicótico y lo usual es, como ya les dije, que muchos antipsicóticos tienen ese efecto en personas jóvenes. Vamos a escoger una dosis baja, pero la idea es titularla hasta una dosis efectiva. Por ejemplo, muchas veces pasa que a veces las pacientes se quedan con dosis muy bajitas de risperidona, por ejemplo, 1 miligramo. 1 miligramo de risperidona es una dosis muy bajita para una psicosis. Usualmente mínimo son 2 miligramos, entonces sí podemos comenzar en dosis bajas e ir subiéndola cada 5 días o cada semana, pero lo ideal es que lleguemos a una dosis meta, la mínima dosis efectiva. Tampoco nos vamos a quedar con una dosis subóptima. Entonces, siempre tener en cuenta si de pronto es un paciente ya viejo, si ha tenido tratamientos previos, cómo le fue con esos tratamientos, qué efectos adversos ha pues, tenido y de pronto pues la disponibilidad y los costos que uno tenga en el servicio. Bueno, ya hablando de suicidio, muy importante que es un problema de salud pública, más o menos es la que 15ª causa de muerte pues en el mundo, la 10ª en Estados Unidos, creo que en Colombia es como la 4ª, 5ª causa de muerte. Usualmente se dice que muere una persona por suicidio cada 40 segundos. Bueno, también pues el suicidio va a tener una importancia también en cuanto al costo y pues la idea es no solamente prevenir el suicidio, sino que manejar un paciente con un intento suicida. Entonces, algunas recomendaciones muy importantes. Preguntar sobre suicidio no aumenta el riesgo. De pronto antes se creía la creencia de que si uno hablaba de suicidio les metía las ideas a los pacientes, pero es totalmente falso. Siempre, y sería una buena práctica, a un paciente preguntarle en la última semana cómo han estado tus deseos de vivir, en la última semana has pensado que si sería mejor es estar muerto. Preguntarle cómo hacer ese tipo de preguntas de tamizaje para el suicidio. Siempre tomar en serio todas las amenazas, siempre pues tener una actitud amable al paciente y estar dispuesto a ayudarle. Siempre evitar comentarios como juzgantes, por ejemplo, decirle que el suicidio es pecado, que el suicidio es tal cosa, porque vamos a perder como la empatía o el enganche con el paciente. No intentar pues convencer a la persona de que su conducta es sí inadecuada, siempre pues mostrar calma, ser una figura de calma y seguridad, y también es muy importante preguntar con la familia. Y la última parte de ojo con las mejorías súbitas. Cuando un paciente les ingresa por urgencias con idea suicida y ven que tiene una mejoría muy rápida, siempre sospechen de que el paciente esté minimizando síntomas. ¿Por qué? Porque muchos de esos pacientes lo que buscan es que les den alta para después efectuar pues el suicidio como tal. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a evaluar los pensamientos de muerte o suicidio. ¿Qué es un pensamiento de muerte? Un pensamiento de muerte es esa idea de que sería mejor estar muerto, pero no necesariamente que yo mismo me lo inflinja. Pueden hacer una pregunta como, ¿alguna vez has pensado que sería mejor estar muerto? O la clásica que le dicen a las personas que son más más ancianas de pronto, que dicen que alguna vez Dios se acordará de ellos. Entonces, como esos pensamientos de muerte. Y el pensamiento suicida ya es el acto intencionado de buscar la muerte causada por uno mismo. Preguntar pues como la frecuencia, como cada cuánto tiempo vienen esos pensamientos, y en esta última semana se han ido aumentando en la frecuencia, y siempre cuando hay un intento suicida, siempre preguntar como todo el contexto. Eso es súper importante. Eso como para definir el riesgo, porque entonces tienen que hacer preguntas como el cómo.
Por ejemplo, un paciente, no sé, se intoxicó con 30 pastillas de amitriptilina. Preguntar, ¿cómo las conseguiste? Preguntar si había leído o había buscado información previa. ¿Cuándo pasó eso? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? Si el paciente hizo algo adicional para que no lo rescataran. Si el paciente había hecho algún plan, por ejemplo, esperar a que los de la casa salieran al trabajo, bloquear la puerta para que no vengan por él, escribir alguna carta. Todo esto me indica un plan estructurado. Entre más estructurado sea el plan, mayor riesgo suicida tiene mi paciente. Entonces siempre preguntar eso. Preguntar también los detonantes y si el detonante sigue ahí. Y también preguntar sobre el estado mental y la prospección del paciente. Esto va a ser súper importante para evaluar el riesgo y esto va a definir si un paciente lo debo dejar hospitalizado o poder recibir un manejo como ambulatorio. Entonces, como les dije, uno se debería hacer estas preguntas. ¿Era peligroso el método con la que lo intentó? En psiquiatría hay un concepto que se llama la letalidad y hay profes que lo manejan de manera distinta, pero yo generalmente en lo personal me gusta manejar la letalidad desde la letalidad subjetiva. Si un paciente se tomó 4 pastillas de acetaminofén, para uno que es médico, uno sabe que eso no es tan letal, pero de pronto para ese paciente, según su cosmovisión, para él 4 pastillas era mortal. Entonces, no denigrar de pronto a ese tipo de pacientes y preguntarle a él, ¿qué tan seguro estabas de que eso iba a ser eficaz o qué tan peligroso crees que era eso? Porque a veces los pacientes pueden tener una letalidad subjetiva muy alta. Entonces, un paciente que piense eso, que 4 pastillas de acetaminofén van a ser mortales para él. O puede ser que un paciente piense que no, que 30 tabletas pues no son tan peligrosas, aunque pues posiblemente ahí no es el caso, pero preguntar como eso de la letalidad, pero subjetiva. Preguntar si tenía posibilidades de ser descubierto, si qué sintió cuando lo salvaron o lo interrumpieron, si intentaba transmitir un mensaje o realmente deseaba dejar de vivir, si el intento fue planeado o fue impulsivo, es lo que ya les dije, y si ha cambiado esas circunstancias o los desencadenantes que desencadenaron pues, el intento. Entonces, tenemos aquí algunos factores de riesgo y algunos factores protectores. Factores de riesgo como para el suicidio consumado. Entonces, en la literatura nos habla de que ser hombre, ser joven o ser adulto mayor me da mucho más riesgo de suicidio consumado. ¿Eso qué significa? Los hombres cuando se suicidan, cuando se intentan suicidar, tienen más éxito. Las mujeres suelen tener más intentos, pero los hombres suelen tener más éxito en esos intentos. Un factor importante es la presencia de trastornos mentales. Hasta el 90% de los pacientes con intento suicida tienen algún trastorno mental, sobre todo el trastorno depresivo mayor, que es el más asociado. Se ha tenido intentos previos de suicidio, se ha tenido presencia de ideación suicida, si tiene alguna enfermedad que de discapacidad o dolor crónico, si tiene historia familiar de suicidio, especialmente importante, suicidio consumado, si hay presencia de eventos vitales estresantes, si hay antecedentes de suicidio en el entorno o un paciente que tiene una alta del hospital reciente. La doctora Diago tiene un documento de un estudio que ella hizo sobre los factores de suicidio en la población paisa, que de hecho ella cuando lo hizo determinó que los 4 factores más importantes eran antecedente familiar de suicidio consumado, tener depresión mayor, expresar ideas de morir y eventos vitales en los últimos 3 meses. Es como los más importantes en la población paisa. ¿Qué factores son protectores? Entonces, que un paciente tenga habilidades de resolución de problemas, que tenga mayor flexibilidad
cognitiva, estar en embarazo o tener hijos, tener un buen apoyo social o familiar, que un paciente tenga religión o que tenga espiritualidad, también puede ser protector, que tenga pues una relación con el terapeuta de forma positiva y que tenga un tratamiento adecuado de su enfermedad. Hay diversas escalas como para evaluar el suicidio. Aquí pues hay una que se llama SAT Persons, que cada una puntúa un punto. Entonces ahí yo puedo determinar como el riesgo. Entonces aquí pueden ver como de 0 a 2 es un bajo riesgo, que realmente pues podría ser simplemente alta con psicología o con algún seguimiento ambulatorio y que no requiere una observación mayor de 24 horas. Riesgo moderado, si requiere como una observación entre 24 y 48 horas. Usualmente pues el riesgo moderado vamos a determinar si requiere seguimiento ambulatorio o valorar al ingreso, o valorar para un ingreso. Ya dependerá pues de los factores protectores que tenga el paciente o del apoyo psicosocial que tenga el paciente. Y ya el riesgo alto de 5 a 6 siempre se recomienda pues el ingreso. Pues para atención en una unidad mental y pues mayor a 7 pues siempre generalmente pues es el ingreso para tratar lo hospitalariamente. Que es entonces importante evaluar pensamientos, planes y conductas suicidas. Evaluar, como ya les dije, factores de riesgo, factores protectores. Se pueden usar algunas escalas como para objetivizar la evaluación, evaluar riesgo psicosocial y red de apoyo familiar. ¿Qué cosas consideremos hospitalizar? Un paciente con psicosis, un paciente que hace muchas precauciones para no ser descubierto, que el plan persista o que el intento esté muy persistente, puede ser un factor de riesgo también a hombres mayores de 45 años, que el intento sea muy letal, que haya pobre soporte familiar y que el comportamiento sea demasiado impulsivo, haya un juicio pobre o una negativa frente a recibir ayuda. Bueno, por último vamos a hablar de... Doc. ¿Alguna pregunta? No, hasta el momento no, pero es hora de decir como la palabra clave para la asistencia. La palabra clave es agitación. Por el chat voy a mandar como el link de asistencia para que lo vayan llenando los que puedan de una vez o ahorita, ¿vale? Ya puedes seguir, Doc. Listo. Y por último vamos a hablar de delirium. Entonces, el delirium o lo que se conoce como estado confusional agudo va a ser muy importante y es muy importante que ustedes también como que lo reconozcan. Entonces, el delirium es una patología que puede tener múltiples causas, pero que va a ser de inicio súbito y fluctuante. Van a tener cambios en el estado de conciencia y sobre todo en la atención, una disminución de la atención, que es como uno de los signos cardinales como del delirium. Y también puede haber alguna alteración y disminución en la función cognitiva. Como ya les dije, es causa multifactorial. Neurológicamente, pues digamos que dentro de la teoría de los neurotransmisores está caracterizado por una deficiencia de la acetilcolina o exceso de dopamina. El diagnóstico pues usualmente es clínico, mediante pues la historia clínica y pues mediante lo que vayamos encontrando. Que es importante del delirium, que el delirium va a aumentar la mortalidad en los pacientes, más o menos el 44%, así que es muy importante el diagnóstico y el manejo. ¿Qué es importante y el mensaje que quiero que lleven para la casa? Lo más importante del delirium es manejar la causa subyacente. O sea, no tratar el síntoma, porque el delirium siempre nos indica que hay algo detrás. En un paciente anciano puede ser que el delirium puede ser desencadenado por una hipoglicemia, por una infección urinaria, por una sepsis, por un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces siempre es importante con esto no manejar el síntoma, sino buscar el desencadenante y siempre tratar el factor desencadenante. Entonces,
hay algunos factores que intervienen en esa manifestación. Entonces, como ya les dije, pueden ser a fármacos, que hay fármacos que se conocen como deliriogénicos, que se incluyen las benzodiazepinas, algunos anticolinérgicos, algunos opioides, también algunas infecciones, alteraciones del metabolismo, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones neurológicas, algunas alteraciones de falla orgánica o alteraciones físicas que pueden estar causando el delirium, y es donde nosotros vamos a hacer como el énfasis, como siempre, tratar la causa subyacente, no simplemente el síntoma. Hay algunos factores predisponentes y otros precipitantes. Predisponentes, que es que me tengo más riesgo de que si tengo un factor precipitante me cause un delirium. Entonces tengo pacientes mayores de 75 años que tengan antecedentes de deterioro cognitivo. Muy importante, la alteración sensorial. Hay algunos pacientes que tienen alteraciones visuales o alteraciones auditivas, y es muy bueno como que estos pacientes reciban, digamos, los instrumentos necesarios para corregir esas alteraciones, ya sea gafas o los audífonos, que tuviera un antecedente previo de delirium, que tenga un antecedente de una ACV, enfermedad de Parkinson, o que la dinámica familiar sea muy mala. Y los factores precipitantes, que son los que van a precipitar el delirium, van a ser la polifarmacia, que muchos pacientes ancianos van a tener esto, deshidratación, malnutrición, mucho estadio en una cama, uso de catéteres, pueden ser pues los desencadenantes del delirium. Entonces, las manifestaciones van a ser un cuadro clínico fluctuante. Usualmente, pues los profes dicen que el delirio es una de las condiciones en las que hacen quedar mal como a los estudiantes o a los internos, porque usualmente cuando uno lo va a revisar lo encuentra muy confundido, con alteraciones en su atención, y luego cuando lo va a ver uno con el profe, el paciente está bien. Esa es como la clásica del delirium, que es muy fluctuante, o sea que tiene periodos de lucidez y periodos donde va a estar más confundido. Entonces van a tener la principal, como ya les dije, la alteración de la atención. Usualmente los pacientes están hipoproséxicos, o sea, van a ver una disminución de la atención. Hay algunas pruebas que uno podría usar para objetivizar eso. A mí me gusta mucho preguntarles a los pacientes que por favor digan los días de la semana, pero al revés, o sea, domingo, sábado. Eso requiere que presten atención y uno puede ver también esas alteraciones. También uno podía preguntar si pudiera decirme los meses del año al revés, diciembre, noviembre, y así pues para atrás. Algunos otros déficits que podrían tener son en la memoria, alteraciones en el lenguaje, y también puede ser uno de los síntomas, un empeoramiento de los síntomas por la noche. Incluso estos pacientes suelen tener lo que se conoce como inversión del ritmo circadiano, o sea, duermen mucho durante el día y por la noche es que se desorientan, están agitados y causan los síntomas. Y es muy importante que ustedes lo identifiquen. También no se excluye que estos pacientes con delirium puedan tener síntomas psicóticos. Entonces, ante un paciente mayor, sin antecedentes mentales previos, que inicie con un cuadro súbito de fluctuación en el estado de conciencia y de la atención, sospechen que sea un delirium y estudien al paciente, porque recuerden que el delirium siempre tiene una causa subyacente. Y esa causa subyacente es la que vamos a orientarnos en el tratamiento. El delirium se puede clasificar según sus manifestaciones. Entonces tenemos el delirium hipoactivo, que hay un enlentecimiento psicomotor, inhibición y tendencia a la somnolencia. Y está el delirium hiperactivo, que va a tener episodios de agitación y puede tener síntomas psicóticos y puede tener conducta agitada o agresiva. Usualmente la presentación más común es la mixta, que es como de las dos. O sea, tienen periodos de hipoactividad y de hiperactividad. Y va a ser la forma más frecuente entre el 35 al 50% de los casos. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué se recomienda? Laboratorios, imagen,
según la etiología específica que se sospeche. Entonces, se recomienda electrolitos séricos, química sanguínea, examen general de orina, urocultivos, y pues entre diversos exámenes que uno puede pedir sospechando la etiología. No es simplemente darle un medicamento y ya, sino que siempre se debe estudiar a estos pacientes, puesto que ya les dije, el tener delirium aumenta la mortalidad y el enfoque del tratamiento va a ser en la causa subyacente, no simplemente los síntomas. ¿Cómo uno podría prevenir? Entonces, en esos pacientes que los tenemos hospitalizados con riesgo de tener delirium, una de las prevenciones es enseñarles higiene de sueño, suspender algunos fármacos que se conocen como fármacos de deliriogénicos. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, algunos opioides como la morfina, benzodiazepinas o fármacos anticolinérgicos. Se debe disminuir al máximo los procedimientos invasivos. No se debe tener al paciente mucho tiempo inmovilizado o sin actividad física. Se debe promover al paciente la movilización precoz. Se debe mantener al paciente hidratado y con un buen aporte nutricional. Y en caso de que haya una agitación, cuando hay un delirium, como ya les dije, el fármaco de primera línea es el haloperidol. No las benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas son deliriogénicas de delirium. Entonces, un paciente con estas características siempre requerirá haloperidol si está agitado. Otras opciones pueden ser la quetiapina, la risperidona o la olanzapina. Y bueno, yo creo que ya. Bueno, otra cosa que no está acá en la presentación y que de pronto es muy importante es, hay algunos pacientes que pueden requerir medicamento oral. Entonces, pues, haloperidol pueden iniciar una dosis muy bajita por la noche, mientras se estudia la causa subyacente, pues. Entonces, por ejemplo, 10 gotas de haloperidol más o menos son 2 miligramos. Entonces, pues, espérense, 10 gotas es 1 miligramo. Entonces, pues podrían colocar 5 gotas, 0.5 por la noche y dejar el esquema de intramuscular solamente si está pues agitado. Si el delirium es hiperactivo o es mixto, pero tiene muchos síntomas por la noche, se puede usar la quetiapina. En el San Vicente pues solemos usar la quetiapina, 25 miligramos por la noche, y se puede ir aumentando según la necesidad del paciente. 50, 75, pues según el paciente lo vaya como necesitando. Y el haloperidol se puede usar como así en goticas. Entonces se puede usar 5, 10 gotas por la noche para tratamiento como sintomático, mientras que le hacen los estudios y mientras se encuentra como la causa subyacente. Y siempre tener en cuenta cómo descontinuar los medicamentos que causan delirium. De hecho, podrían buscar en internet, hay varias listas de fármacos deliriogénicos, promover la buena pues, higiene de sueño. Usualmente otras recomendaciones que de pronto no están en las diapositivas es educar a los acompañantes para que frecuentemente estén reorientando al paciente. Hola, tú estás en un hospital, yo soy tal persona, estás por esto, por esto. Usualmente tener, por ejemplo, usar, por ejemplo, las ventanas para que en el día el paciente le dé la luz del sol. No poner tanta luz por la noche para que el paciente tenga un buen patrón de sueño. Promover la movilización del paciente y como que retirar al máximo los dispositivos invasivos que el paciente pues ya no necesite. Entonces, también son medidas muy importantes junto con el medicamento y obviamente junto con la búsqueda activa de la etiología del delirium. No sé si de pronto queda alguna pregunta porque creo que no hay más diapositivas. Esperemos, Doc, a ver si alguien tiene alguna pregunta.
Ay, y yo por acá me hice un Kahoot, que es este. Es la primera vez que me hice uno. Entonces no sé si quieren jugar. Creo Doc, que son como disculpa, 3 preguntitas. ¿podrías compartir la bibliografía ahí un momentico, presentarle un momentico para tomarle un pantallazo o algo? Listo. Gracias. Ya. Bueno, yo sé que el tema es como extenso, ahí me tardé como casi 1 hora y media, pero pues espero que más o menos quede como a grandes rasgos lo que uno tiene que hacer. Recuerden siempre sospechar lo orgánico, tener en cuenta como las dosis de los medicamentos. Y les traigo este Kahoot, creo que tengo por ahí como unas 3 preguntas. De pronto creo que pueden entrar como 10 personas o no sé si quieren entrar o vamos un ratico a ver cómo les va. Pero bueno, cualquier pregunta, cualquier cosa que no entendieron, me la dicen. Yo sé que de pronto es un tema muy largo y de pronto por el tiempo uno tiende a cortar las cosas. Doc, yo tengo me pasaron una pregunta. Dígame. En el caso de que el delirium sea en un paciente en cuidados paliativos, que sea secundario a un cáncer hepático metastásico, ¿se continúa con el tratamiento hasta el final? O Una gran pregunta. Pues a ver, ahí tocaría saber el objetivo. Pues realmente si el delirium es en un paciente pues que ya está en cuidados paliativos, el objetivo pues realmente sería como brindarle pues digamos unos cuidados para que tuviera una muerte digna. Entonces pues realmente no sería como objetivo tratar la causa porque pues ya sabemos que el cáncer ya está, digamos el objetivo pues del tratamiento no es ese. Uno podría utilizar algunos fármacos, sobre todo para que el paciente esté como más orientado o más lúcido, como en los últimos días de la vida se podría, aunque lo más importante es optimizar el manejo del dolor. Y a veces el manejo del dolor puede ser de, de, deliriogénico en ese caso, aunque depende de del manejo, porque por ejemplo, yo sé que la morfina puede ser reemplazada por la hidromorfona y la hidromorfona no tiene tanto anticolinérgico, por lo tanto no es tan deliriogénica. Entonces uno podría hacer como ese cambio. Si el paciente está con morfina para el dolor, podría sugerir cambio a hidromorfona y la hidromorfona le va mejor como con el delirium que la morfina. Se podría hacer pues como una idea, pero pues no, realmente pues ahí no, pues ahí lo que prima es más que todo como que el paciente tenga, digamos, y un acompañamiento y una muerte digna. No sé si respondí la pregunta. listo, Doc, muchísimas gracias. Me dicen si ya están todos o falta. Pero si no, yo sé que es un tema complejo, porque de pronto son muchas cosas, cada uno de estos temas da para una charla por separado, pero sí. Pues sí, a grandes rasgos, pues espero que les haya servido. No, estuvo, doctor, espectacular, se le entendió muy bien, muy, pues la verdad, personalmente lo entendí muy bien. Muchísimas gracias. Sí, bueno. ¿Alguien más se quiere unir al Kahoot? Pero sí, eh, cuando estén en urgencias, fíjense mucho en eso. Como pacientes agitados siempre llegan. Eso es casi de todos los días, entonces pendiente con eso. A qué paciente le coloco el haloperidol, a qué paciente el midazolam, a qué paciente los dos. Y recuerden, si es un paciente que yo no sé,
no sé qué consumió, no sé en qué condiciones viene. Lo más seguro es el midazolam, para que lo tengan en cuenta. Y vigilen mucho eso, no solo con el haloperidol, sino también con la metoclopramida, la acaticia, súper importante, para que la reconozcan. ¿Ya la comienzo? Ok. Yo diría, no sé si la niña que me preguntó ya se unió. Ya son 9, ¿no? Yo creo que ya. Sí, yo creo que ya puedes dar inicio. Creo que son como 3 preguntas, me parece a mí. Bueno, yo les leo entonces, más o menos es como un minuto por pregunta. Entonces, masculino, 28 años, es ingeniero, estudiante de maestría, soltero, vive solo. Traído por un amigo tras contarle que quería suicidarse porque no encontraba sentido pues a la vida. Hace más de un mes lo nota más callado, ya no acepta las invitaciones a salir con otros amigos. Ay, fue madre. Yo lo puse configurado para que fuera un minuto, pero creo que se está pasando muy rápido. Sí, se pasó rápido. No. Espérense, yo lo reinicio. Deben un segundillo. Espérense, ya un segundito, ya lo reinicio y ya le comparto. A ver, para no spoilearles acá. A ver. A ver, aquí tenemos este sonido. Espérenme un segundillo mientras a ver si le cambio acá para que quede chévere. Yo le puse para un minuto y no dio. O bueno, la otra es que yo les leo la pues pregunta y qué, antecito. Sí, también puede ser así. A ver, listo. Únanse aquí al Kahoot. Bueno, entonces más o menos creo que creo que vieron el caso. Era como un hombre joven que consultaba por un intento suicida, que vino como por un amigo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el riesgo que tendría como el paciente? A ver, acá les resumo súper rápido. Esto no me deja pausar. Bueno, entonces sí, él dice que calculó el tiempo que debería esperar en su cuarto con la pipeta de gas abierta, que si cerraba la puerta y la ventana y le ponía toallas para que no se escapara y se podía morir, que había estado muy aburrido, sin ganas de vivir. No tiene antecedente de enfermedad mental, pero está triste y lo notan con monosílabas. Sí, riesgo alto, muy bien. La verdad, en este paciente, bueno, aquí para que lo veamos bien. Es un paciente pues masculino de 28 años, ingeniero, estudiante de maestría, soltero, vive solo. Fue traído por un amigo porque le contó que quería suicidarse porque no le encontraba sentido pues a la vida. Hace más de un mes que lo nota más callado, ya no acepta las invitaciones a salir con otros amigos, no ha notado comportamientos extraños ni lo ha escuchado decir nada raro. Pero cuando hablan con el paciente, él dice, calculé cuánto tiempo debo esperar en mi cuarto con la pipeta de gas abierto, si cierro la puerta y la ventana y le pongo toallas para que no se escape y poder morirme.
Sí he estado muy aburrido, sin ganas de seguir, pero no se preocupe, no lo voy a hacer, solo vine porque mi amigo me lo pidió. Ahí es donde yo les dije, una rápida mejoría de los síntomas, uno debe sospechar que el paciente esté minimizando los síntomas. No hay antecedente de enfermedad mental, describe consumo de licor ocasional, y aunque niega síntomas, ustedes lo notan triste, poco contacto visual y responde las preguntas con monosílabas. ¿Hay alguna duda en cuanto a esta pregunta? Aquí es donde se utiliza la escala SAD-Persons, la que usted nos indicaba. Uno podría usar esa escala, pero objetivamente, si uno mira a un paciente con ese plan tan estructurado, uno directamente sabe que eso es un riesgo alto. Y más que todo, fíjense que es masculino, soltero. O sea, es hombre, soltero, ya tiene factores de riesgo. Tiene síntomas depresivos, según el relato, y tiene un plan suicida demasiado estructurado. Además de que cuando ustedes lo interrogan, el paciente dice que él ya se siente bien, que solo venía por pues, un amigo. Ese es un claro paciente con un riesgo muy alto de suicidio. Si quieren pueden usar la escala y la escala también les daría riesgo alto. Entonces pues es un clásico paciente que no pueden dejar que se vaya y que deben activar pues el código de intento suicida. A ver, ojalá que la siguiente pregunta no sea tan rápida, pero bueno, hagámosle. Jay. A ver, bueno, no está tan larga. 30 años, es habitante de calle, traída por la policía, que estaba persiguiendo como agente en la calle, que es conocida porque consume bazuco, entre más sustancias, que llega esposada. ¿Con qué le pondrían de sedación? Bueno, ahí hay que ver entonces. ¿Por qué colocaron aloperidol? Yo sé que la pregunta fue muy rápida, pues, pero... Por ejemplo, miren que este es un paciente, como les dije, traído por una intoxicación que no se sabe muy bien qué fue lo que pasó. Entonces, cuando hay una intoxicación, por ejemplo, por bazuco y por esas sustancias, el medicamento más seguro es el midazolam. Es el que usualmente uno se recomienda. Además, el aloperidol está intravenoso, entonces recuerden, aloperidol intravenoso malo porque causa mucho riesgo de arritmias. Entonces, siempre cuando haya un paciente que contener, utilicen intramuscular. Ojalá que la última pregunta sí se pase más lento. A ver. Que en teoría lo configure para que pasara en un minuto. Ah, bueno, esta sí es más lenta. Listo. Listo. Aquí ya podemos estar más tranquilos. Entonces, el caso es doña Ramona, 70 años, viuda, 6 hijos, traída por la hija porque está como rara, decaída, casi no habla, como boba desde anoche. Solo ha recibido líquidos y no está orinando normal. La paciente dice que la hija se la tiene montada, que está como maluca, tiene diabetes, hipertensión, obesidad, venía con insomnio, le recomendaron amitriptilina, al examen físico está obesa, con taquicardia, algo pálida, está somnolienta, desorientada en espacio y tiempo, con porte descuidado, hipoproséxica, hipoquinética, hipomímica. El efecto es embotado, lenguaje de tono bajo. Bueno, hay algunas alucinaciones. En los exámenes tenemos una leucocitosis un poco alta y el análisis turbio con leucos positivos, con proteínas positivas y con nitritos positivos. El resto está bien. Eso, muy bien. Entonces, este es un caso claro de un delirium. Entonces, como les dije, el delirium siempre debe ir con la causa subyacente. Esta señora pues tiene un delirium porque tiene una infección urinaria. Entonces, lo más indicado sería el tratamiento de la infección, realmente. Ya yo creo que más no hay. A ver quién ganó. Bueno, voy a tercer lugar. Ya hay segundo lugar. Primer lugar, 755135.
Felicidades. ¿Alguna pregunta, duda? No, no, la charla estuvo súper chévere, la verdad. Uno ahí comprende como unos conceptos que uno a lo largo de la carrera puede que haya tenido pues como traslocados o ha tenido como no del todo completos. Te me Como por pareció una ejemplo, charla muy completa. Señor. como cuál, por ejemplo, cuál concepto de pronto había como una dificultad. Por ejemplo, pues de mi parte, podría decirme que el acercamiento o ese enfoque del paciente con intento de suicidio, a mí siempre me ha parecido un poco complicado, un poco complejo, un poco como íntimo ese acercamiento. Y por ejemplo, hoy cuando tú lo estás explicando, yo, ay, pues sí, es pues más fácil de lo que uno esperaba. No sé si Sí, me haga usualmente de entender. pronto a uno le da como miedo, pues hablar de eso porque sí, sigue siendo un tema como tabú, pero pues realmente no. Como les dije, se ha probado que hablar de suicidio no aumenta el suicidio. Deberían hablarlo. No solamente pues con los pacientes, sino que incluso lo pueden hablar con sus amigos, si detectan a alguien que presenta alguna dificultad, siempre es bueno como charlar de eso. Incluso hay diversas líneas para el suicidio. En Antioquia está el código dorado, que de hecho ustedes pueden buscar, y hay números 24 horas. Hay un número fijo y un número de WhatsApp. Se llama así, Código Dorado. Es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín. Es muy bueno pues como que lo sepan, no solamente pues para los pacientes, sino de pronto para ustedes, para sus familiares cercanos. Si de pronto están pasando pues por esto, tienen algunas dificultades y les pasan ideas de muerte, suicidas o le está pasando a algún conocido, tengan en cuenta de que pueden buscar el código dorado y tienen los numeritos. A ver, por acá los busco y se los paso. La bibliografía, si quieren se las paso por el chat, ¿está bien? Sí, Doc. Pues la bibliografía de la profe de las diapos. Ahí sí pasó. Ay, pero pasó súper grande. Espérense, ya la paso mejor. Miren, acá está mejor. Igual forma, pues es mucho texto, la verdad. Pues si de pronto van a leer algo, de pronto les recomiendo como las guías beta de agitación, que esas pueden ser muy buenas. De hecho, creo que por ahí deben estar, que dicen como beta, son las guías de cómo manejar la agitación. Listo. O algunos estudios como el estudio que hizo la profe Diago del suicidio, también es bueno. Ahí les pasé la bibliografía. Y, a ver, código dorado. Por ejemplo, por acá deben haber los numeritos. Sí, mire, entonces está el fijo 444, 448, que son 6 cuatros. Este es el fijo. Y tienen un WhatsApp incluso que funciona a las 24 horas. Que es este. Código dorado. A este número pueden llamar cualquier persona de Medellín y tienen como un equipo de psicólogos que los van a escuchar y dependiendo del caso los pueden redireccionar a un hospital. Eso es pues para todo lo que tiene que ver con intento suicida. El código dorado se activa con ideas de muerte o ideación suicida.
Pues esos son como los numeritos y es muy importante de pronto que lo sepan. ¿Qué más en suicidio? Pues en suicidio, pues de pronto en el trabajo les va a tocar que cuando hagan un reporte de intento suicida hay que llenar unas fichas, de pronto pues para que no se olviden, que eso se tiene que notificar. Y ya, siempre pregunten, no les dé miedo como preguntar cómo pasó, cómo tuvo esa información, qué hizo para que no lo rescaten. Entonces, por ejemplo, esas cosas de bloquear la puerta, esperar a que la gente de la casa se vaya o irse a un lugar alejado, nos indican de que hay un riesgo alto. No es lo mismo una persona que impulsivamente decidió tomarse unas pastillas, las que vio, a una persona que investigó en foros de internet, investigó qué pastilla hacía el efecto con tal otra, fue a la farmacia a comprar las pastillas, esperó a que la familia se vaya de la casa y se las tomó. Y encima se encerró en el cuarto con llave. O sea, eso son planeación muy estructurada y eso uno lo tiene que alertar de un riesgo súper alto. Y también lo mismo, la mejoría muy rápida. Si ese mismo paciente les llega y el ratico le dice, no, doctor, yo ya me siento bien, ya me dé de alta, siempre sospechen que realmente el paciente minimiza síntomas y realmente eso quiere decir que busca el alta de pronto para efectuar el suicidio. Entonces, siempre pendientes de eso, como no es normal que un paciente con tanta planeación mejore tan rápido. Eso es poco usual. Y siempre contrasten información con el familiar. Si el paciente le dice que ya está mejor, pero ustedes hablan con el familiar y hay un cuadro de depresión previa, también importante. Y una cosa que no les dije, súper importante, ojo con el suicidio raro. Si hay un intento de suicida, si hay un intento suicida raro, sospechen que el paciente puede estar psicótico. El suicidio también se puede dar por la psicosis. El paciente en su idea delirante o en su psicosis puede estar tan desesperado que la única salida posible sea la muerte. Entonces, si el suicidio es como raro, hay como quemaduras en la cara, por ejemplo, yo me acuerdo de un paciente así, que llegó al San Vicente por una quemadura en la cara y nos interconsultaron porque él había dicho que se quería morir. Pero entonces es raro, si alguien se intenta morir no se quema la cara. Claro, al hablar con él resulta que estaba psicótico. Entonces el intento suicida fue por la psicosis, no fue porque estaba triste, sino que estaba psicótico y parte de ese comportamiento desorganizado hace que se queme la cara, por ejemplo. O por ejemplo, también recuerdo otra paciente en el hospital mental que había llegado también por intento suicida, pero se había hecho unos cortes súper profundos en el brazo y eso le llegaba hasta el otro brazo, o sea, eran como varios cortes, pero muy profundos y como en todo el cuerpo. Es algo muy raro. Y claro, al hablar con ella, le estaba dando principios de, pues, o sea, estaba teniendo unos síntomas psicóticos como queriéndole empezar como una esquizofrenia. Entonces, ojo con el suicidio raro, como que si hay algo que no les cuadra, investiguen mucho si puede ser algo psicótico. Entonces, quemaduras raras, como suicidios como que se ven como extraños, sospechen eso, que el paciente tenga una psicosis en realidad, porque un suicidio, porque uno tiende a asociar suicidio, no, eso es una depresión, pero no. A veces hay suicidio por psicosis, a veces hay suicidio por sustancias, incluso hay un pequeño porcentaje que hay suicidio como por otras causas. Entonces hay un porcentaje pequeño de suicidio por cuestiones como religiosas o políticas. No sé si han oído de pronto los asiáticos o los japoneses pues, que antes hacían el harakiri, que se suicidaban por el deshonor, que eso también es una cuestión como filosófica del suicidio que no tiene que ver como con enfermedad mental. Eso es muy raro, pues normalmente, como les dije, el 90% de los pacientes tienen alguna enfermedad mental en un intento suicida, pero también hay un caso raro de que puede ser por cuestiones políticas, filosóficas, entre otras. Pero si siempre miren como el suicidio, si es raro, sospechen la psicosis, si es muy planeado, tiene mucho riesgo,
Y ya, eso no sé qué más preguntas. Cualquier pregunta, lo que sea. Así sea una pregunta que uno diga por curiosidad, por saber, no sé. Doc, disculpas que no sé si yo pues anoté la dosis bien, pero cuando estabas hablando del manejo del paciente agitado, tú dijiste que la dosis de haloperidol que se veía pues en varios estudios que ya lograba llenar esos receptores D2 era de 7.5 miligramos. ¿Sí está Sí. bien eso? Ah, listo. Pues algunos estudios o alguna literatura dice eso. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo coloco 2 ampollas de 5, ya estoy teniendo 10 miligramos. O sea, ya me pasé de los 7,5, en teoría. Entonces, pues es bueno como no excederse mucho en la dosis de haloperidol. Por esa misma razón, porque con 7,5 en teoría ya ocupo la mayoría de los receptores. Entonces, si yo me excedo de la dosis, lo que estoy haciendo es efectos adversos. De pronto el midazolam, uno sí puede pasar de ciertas dosis dependiendo del paciente. Hay pacientes que consumen mucho alcohol, pacientes que consumen muchas benzodiazepinas, que consumen mucha benzodiazepina. Entonces, si de pronto con 3 ampollas de midazolam todavía sigue agitado y ustedes han esperado un tiempo prudente, no podía ser buena idea colocarle más. Pues digamos que con el midazolam uno se puede pasar, entre comillas, según el caso, y no habría tanto problema. Con el haloperidol es que uno debería ser un poco más estricto. Con el haloperidol no pasar de 2, máximo 3 dosis, porque más de eso es poco probable que uno tenga una buena respuesta, la verdad. Con el midazolam uno sí se puede pasar. Pues obviamente teniendo en cuenta pues el paciente, que no esté intoxicado por otro medicamento, que no vaya a estar teniendo una reacción paradójica, que no sea un paciente con discapacidad intelectual, que no sea un paciente con deterioro cognitivo, pero sí. Entonces, si eligieran uno de los dos como para usar más dosis, el midazolam sería el indicado. ¿Qué otra pregunta tienen? Cualquiera, la que sea. Bueno, yo creo que no hay como más preguntas. Ah, bueno, listo. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo otra pregunta. Doc, en el paciente psicótico, pues las imágenes que se mandan, las neuroimágenes, ¿sería una resonancia magnética o un TAC? Uno usualmente lo que manda es un TAC simple, pues lo normal. Pero pues uno depende de la... pues o sea, si es algo muy agudo, uno manda un TAC. Pero ya depende si de pronto tiene un TAC normal y uno piensa que de pronto pueda tener alguna alteración que no se vea en el TAC, podría mandar una resonancia. Pero inicialmente, mínimo un TAC. Ya una resonancia uno podría pensar, dependiendo si quiere ver una, no sé, de pronto sospecha una demencia frontotemporal y uno quiere ver una pues atrofia específica, o si sospecha como algo más pequeño que no se pueda ver en un TAC, podría hacerle una resonancia, pero inicialmente como para descartar lo grande, lesiones que pues que no ocupen espacio, algún sangrado, alguna ACV, el TAC. Con el TAC está bien, porque pues es difícil que les autoricen pues una resonancia como de una, pues es mucho más factible pues el TAC. Entonces pues cuando hablo neuroimagen puede ser el TAC de forma pues inicial. Ya si de pronto hay otros hallazgos que uno quisiera explorar con la resonancia, uno podría mandar la resonancia, pero inicialmente el TAC está más que bien. Listo, Doc, gracias. ¿Qué otra pregunta si tienen? O ya se nos hizo tarde.
Doc, yo creo que Ya, no. ya se hizo tarde. Sí, porque ya van 2 horas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla con toda la comodidad. No, sí, igual, pues yo soy muy relajado con las Mm, preguntas. No importa cualquier tipo de pregunta, pues. Doctor, yo más que una pregunta, yo quiero agradecer porque la charla estuvo espectacular. De verdad que, no, mejor dicho, muy bien explicado, muy bueno el enfoque. Como dice usted, cada tema, pues cada subtema de estos grupos de pacientes en urgencias psiquiátricas puede tener un seminario, una ponencia como tal, pero lo supo Sí. de una forma que se entendió de una manera muy adecuada. De verdad que yo como presidente, pues y fundador del grupo, le quedo muy agradecido por el acompañamiento que nos dio el día de hoy. Usted queda bienvenido en el grupo cuando quiera. De verdad que la doctora Joana nos dejó un excelente ponente el día de hoy porque el tema estuvo espectacular. Pues aprendí de una forma fenomenal. Me gustó mucho el tema, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y con todo el gusto. Y de pronto, pues no sé, si algún día quisieran tener como una charla solamente para resolver dudas, también se podría. Pues como Ah, sin qué una bueno. charla, sino que reúnan algunas preguntas y yo se las respondo ahí. Pues también Ah, qué puede ser bueno. una. Como preguntas comunes en psiquiatría sería espectacular, Sí, eso, doctor. como preguntas comunes en psiquiatría y yo les puedo como responder. Ay, qué Por algún bueno, problema. excelente la idea. Lo voy a tener muy en cuenta para programarlo y le comento durante el transcurso del semestre, me encantaría. Y más que este tema es tan importante porque en ocasiones se tiene pues muchos miedos, como lo decía usted, hablar, hay que hablar del suicidio, voy a ir a decir que alguien se mate. No, eso no es así. Hablar del No, suicidio es exactamente. prevenirlo. Hablar del Ujú. suicidio es prevenir. Y entonces yo voy a organizar, doctor, para poder tener una charla sobre respondiendo inquietudes comunes en psiquiatría. Me parece pues muy Sí, eso sí es muy acertada. buena idea. Excelente dato, no de y verá que yo organizar en la universidad y para que todas las personas que quieran, independientes si son del grupo o no, puedan entrar a la conversación. Y la frase que decía al principio, momento yo antes de ya de cerrar, porque estuvo muy orientada con lo que usted nos enseñó hoy. Momento aquí, por favor, yo. mm, es que la tengo por aquí. Entonces, la que decía al principio, una respuesta amable calma la furia, pero una palabra hiriente hace que aumente la ira. Entonces es muy bonito porque se relaciona mucho con un paciente agitado. Debe hablar uno con calma, pero tratando de llegar a la persona. Porque si me exalto al igual que el paciente, él se va a enfadar más. Entonces, No, de verdad, claro, doctor, que totalmente. muchísimas gracias. Espectacular estuvo la charla, haciendo palabras de agradecimiento y organizada la charla que nos indica. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien todos. Cualquier cosa, pues acá nos vemos en una futura ocasión. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muchísimas Muchas gracias, Doc. gracias. Hasta luego. Feliz Que estén noche, hasta luego. Feliz noche Gracias. para Feliz todos. noche. Gracias por quedarse hasta tarde. A usted, doctor, gracias.